La verdad prohibida sobre María Magdalena. En el corazón de la historia cristiana, una figura envuelta en un velo de misterio emerge, María Magdalena. Más allá de las imágenes tradicionales, de las pinturas y los relatos populares, ¿qué secretos esconde su vida? ¿Fue simplemente una mujer de la época, una discípula cercana a Jesús, o algo más? Este viaje no se trata de respuestas fáciles ni de verdades preconcebidas. Se trata de una exploración profunda, un desentrañar de capas de la historia, un viaje a través de los siglos para encontrar la esencia de la mujer que estuvo allí, en el origen de una fe. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. La imagen popular de María Magdalena suele ser simplista, a veces incluso dañina. ¿Qué hay detrás de la leyenda? ¿Es posible que la historia que conocemos haya sido moldeada, simplificada e incluso distorsionada a lo largo de los siglos? La búsqueda de la verdad, de la mujer real tras el mito, nos invita a cuestionar las narrativas que nos han sido presentadas, a examinar los textos antiguos con una mirada crítica y a permitirnos conectar con una historia olvidada, una historia que nos habla directamente de la capacidad humana para el amor, el dolor, la redención y la trascendencia. Este viaje no busca culpas ni condenas, sino comprensión. No pretendemos juzgar el pasado, sino explorar su resonancia en nuestro presente. ¿Cómo puede la historia de María Magdalena, con su complejidad y sus sombras, inspirar nuestra propia búsqueda espiritual en la actualidad? ¿Cómo podemos encontrar la redención, no solo en el contexto de una figura religiosa, sino en la experiencia de la vida misma? Prepárense para cuestionar lo que creían saber, para embarcarse en un viaje de descubrimiento interior, un viaje que se nutrirá de las palabras antiguas, pero que, sobre todo, se conectará con el eco de la propia alma. Prepárense para ser conmovidos por la verdad de una mujer cuyo legado trasciende los siglos, un legado que sigue resonando en el corazón de nuestra humanidad. Más allá de los relatos, yace una verdad más profunda. Consideremos la figura de María Magdalena como un lienzo en blanco, una tabla rasa sobre la cual la historia ha proyectado sus propias sombras y luces. Sus acciones, sus palabras, su conexión con Jesús, ¿fueron verdaderamente comprendidas en su contexto histórico? Imaginemos un artista que pinta sobre un lienzo antiguo, modificando la obra original, añadiendo sus propias interpretaciones, sus propios deseos. ¿No sería injusto juzgar la obra original a la luz de la pintura posterior? Ahora, consideremos cómo esto aplica cuando nos enfrentamos a figuras históricas. ¿Cuántas veces hemos juzgado a personas del pasado con las lentes del presente? ¿Cuántas veces hemos proyectado nuestras propias ideas y valores sobre aquellos que vivieron en épocas diferentes, con creencias y costumbres distintas? Es fundamental, para una comprensión auténtica, desprendernos de esos prejuicios y acercarnos con humildad a su realidad. Analicemos sus motivaciones, sus circunstancias, sus experiencias. Solo entonces, podemos vislumbrar la verdadera complejidad de su existencia. Otro aspecto crucial a explorar es la influencia de las interpretaciones religiosas de la época. A menudo, las narraciones bíblicas y otras fuentes contemporáneas fueron moldeadas por las ideologías y las estructuras de poder existentes. ¿Cómo afectaron estos factores las representaciones de las mujeres en general y de María Magdalena en particular? ¿Fueron sus roles y sus acciones tergiversados para ajustarse a los cánones de la época? Preguntémonos sobre los posibles sesgos y prejuicios que podrían haber influido en la transmisión de su historia. Reconocer estos factores es esencial para comprender las limitaciones de las fuentes disponibles y para valorar la complejidad del proceso histórico. La búsqueda de la verdad sobre María Magdalena no se limita a los textos antiguos. Requiere también una mirada a las dinámicas sociales de la época. ¿Cuáles eran las oportunidades y las limitaciones para las mujeres en la Judea de aquel tiempo? ¿Cómo influyeron estos factores en las decisiones y en las acciones de María? Imaginemos la sociedad en la cual ella se desenvolvió. Analicemos las estructuras de poder, las normas sociales, las creencias culturales. Solo así, podemos apreciar la auténtica perspectiva de María Magdalena, la mujer que se movió entre las sombras de la historia. Un aspecto adicional se relaciona con la propia evolución del cristianismo. ¿Cómo fueron moldeados los relatos sobre María Magdalena a lo largo de la historia? ¿Se ajustaron a las nuevas interpretaciones de la fe?
Observemos la transmisión de los conocimientos, la evolución de las ideas, los cambios en la perspectiva. Comprender estos cambios es fundamental para reconstruir la historia de María Magdalena con más exactitud y equilibrio. Solo entonces podremos apreciar la riqueza y la complejidad de sus experiencias. Ahora, consideren cómo esta búsqueda de la verdad sobre María Magdalena nos invita a examinar nuestras propias creencias. ¿Cómo nos relacionamos con las figuras históricas, con los relatos transmitidos a través de generaciones? ¿Nos limitamos a aceptar la narrativa establecida o nos atrevemos a indagar más allá de la superficie, buscando la complejidad y la matización? En lugar de simplemente aceptar lo que se nos dice, nos esforzamos por comprender el contexto histórico y cultural que moldeó esas narrativas. Por otra parte, la historia de María Magdalena nos invita a una reflexión más profunda sobre la interpretación de los textos antiguos. A menudo, las traducciones y las versiones de los manuscritos han sido influenciadas por las ideologías y valores de los copistas y traductores. Como ocurre con cualquier texto antiguo, son esenciales las investigaciones y comparaciones con otras fuentes contemporáneas. Debemos analizar críticamente los documentos, reconociendo que las traducciones pueden ser subjetivas y que las interpretaciones pueden cambiar con el tiempo. Otro aspecto crucial radica en el valor de las fuentes no canónicas. Existe un rico cuerpo de literatura apócrifa que ofrece perspectivas alternativas sobre la vida de María Magdalena. Estos textos, aunque no sean considerados parte de la Biblia canonizada, a menudo proporcionan detalles sobre su vida, sus relaciones y su papel en la comunidad. Observar este tipo de fuentes nos permite ampliar nuestra comprensión, nos ayuda a discernir los diversos puntos de vista que existieron en ese contexto histórico, consecuentemente, a obtener una visión más completa. Imaginen, por ejemplo, los posibles diálogos entre María y Jesús, sus intercambios, sus momentos de intimidad. No debemos limitarnos a las narraciones oficiales, sino intentar reconstruir la complejidad de sus relaciones, sus conversaciones, sus encuentros. La contemplación de estos posibles detalles, basados en la lógica, ofrece una nueva dimensión a la comprensión del papel de María Magdalena en la historia del cristianismo. Consideren la riqueza de la perspectiva que puede ofrecer una lectura más profunda, una búsqueda más diligente y una interpretación más matizada. Finalmente, reconozcan que la verdad sobre María Magdalena no es estática. Es un viaje continuo, una búsqueda que se renueva con cada nueva investigación, cada nuevo descubrimiento. Las interpretaciones pueden evolucionar, las perspectivas pueden cambiar. Y es precisamente en esa dinámica, en esa continua exploración, en donde reside la auténtica riqueza de la comprensión. La historia de María no es un punto final, sino un punto de partida, una invitación a seguir cuestionando, a seguir indagando, a seguir buscando la verdad más allá de las leyendas. Ahora, consideren cómo esta indagación sobre María Magdalena nos invita a examinar nuestra propia capacidad para la empatía. ¿Cuántas veces juzgamos apresuradamente a aquellos que, desde nuestra perspectiva, actúan de forma diferente? ¿Nos permitimos adentrarnos en sus experiencias, en los contextos que les dieron forma, en las realidades que moldearon sus acciones? La historia de María, llena de matices y complejidad, nos desafía a abandonar la simplificación y abrazar la complejidad de la condición humana. En lugar de categorizarla como santa o víctima, imaginemos a María como una persona real, con sus propias luchas, sus alegrías, sus contradicciones. Su vida, como la de cualquier ser humano, fue un tapiz tejido con hilos de experiencias diversas, con la riqueza y el dolor inherentes a la existencia. Esta visión nos permite apreciar la profundidad de su humanidad y nos anima a trascender las etiquetas superficiales. Consideremos, por ejemplo, la figura de una artista que se enfrenta a una pieza desafiante, una obra con múltiples capas de significado. No se limita a una interpretación superficial, sino que se sumerge en el proceso de comprensión, analizando cada pincelada, cada trazo. De la misma forma, nuestro acercamiento a María Magdalena debe ser un viaje hacia la comprensión profunda, más allá de las conclusiones rápidas. Requiere una atención detallada, una disposición a la escucha, una apertura a lo desconocido. Más allá de la imagen simplificada, ¿qué podemos aprender de su vida? Podemos reconocer que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo, que requiere una mirada crítica, pero también una profunda empatía.
Debemos cuestionar los relatos que se nos han transmitido, pero también debemos cuestionar nuestras propias preconcepciones. En este viaje, la capacidad de ponerse en los zapatos de María Magdalena, de imaginar sus miedos, sus esperanzas, sus deseos, puede ser un ejercicio transformador. Nos conecta con la universalidad de la experiencia humana, la cual, a pesar de las diferencias culturales y temporales, comparte un núcleo común de emociones y aspiraciones. A través de esta conexión, podemos desarrollar una mayor comprensión y tolerancia hacia las experiencias ajenas. Finalmente, analicemos cómo la historia de María Magdalena puede inspirar una nueva perspectiva en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos aplicar su ejemplo en nuestra forma de relacionarnos con los demás, con nuestras propias creencias y con la historia en general? La búsqueda de la verdad sobre María es, en última instancia, una invitación a una profunda introspección, a una exploración de nuestra propia humanidad. Ahora, consideren cómo esta búsqueda de la verdad sobre María Magdalena nos impulsa a examinar las limitaciones de nuestra propia perspectiva. A menudo, nos aferramos a las interpretaciones preconcebidas, a las imágenes fijas que la historia o la tradición nos han presentado. Sin embargo, no es posible que, al enfocarnos en la singularidad de su experiencia, encontremos en ella un reflejo de nuestra propia condición humana, con sus complejidades y contradicciones. En lugar de buscar una figura perfecta, contemplemos la posibilidad de encontrar la belleza en la imperfección. La vida, como un río serpenteante, tiene sus turbulencias, sus remolinos, sus momentos de calma y de tempestad. De la misma forma, la existencia de María Magdalena, al igual que la de cada uno de nosotros, estuvo repleta de experiencias diversas, a veces contradictorias. Al adoptar una perspectiva más flexible y menos dogmática, podemos apreciar la rica complejidad de su historia. Imaginen a un arqueólogo que descubre una urna antigua llena de fragmentos de cerámica. No se limita a ver los fragmentos como objetos rotos, sino que los contempla como las piezas de un rompecabezas. Reconstruye la vasija original, teniendo en cuenta las distintas piezas, sus tamaños y formas, sus posibles funciones. De la misma forma, nuestra tarea en la búsqueda de la verdad sobre María Magdalena consiste en unir los fragmentos de información, las diferentes versiones de la historia, para reconstruir una imagen más completa y compleja. Otro aspecto crucial radica en la capacidad de ver más allá de las etiquetas y los rótulos. A menudo, nos limitamos a encasillar a las personas en categorías preestablecidas. ¿No sería más enriquecedor comprender a María Magdalena como una mujer que, en el contexto de su época, se enfrentó a sus propias luchas, a sus propios dilemas, a sus propios desafíos? Consideremos, por ejemplo, la figura de una madre que, en medio de las dificultades de su hogar, busca la manera de proporcionar lo mejor a sus hijos. Su ejemplo, su esfuerzo, su dedicación, ¿no es una forma de mostrar la fortaleza humana, la resiliencia, la valentía? Ahora, consideren cómo esta perspectiva nos invita a examinar nuestro propio bagaje de creencias. ¿Cómo afecta nuestra comprensión actual de la historia a nuestra interpretación de las figuras del pasado? Estamos, tal vez, proyectando nuestras propias ideas, nuestros propios valores, sobre vidas que transcurrieron en épocas diferentes? Desafortunadamente, a menudo, la verdad resulta ser una entidad más compleja y multifacética de lo que inicialmente imaginamos. Ahora, consideren cómo esta búsqueda de la verdad sobre María Magdalena nos invita a cuestionar las limitaciones de nuestros propios marcos de interpretación. A menudo, nos ceñimos a las categorías que nos han sido impuestas, a las etiquetas que la sociedad, la cultura o la religión han tejido a lo largo del tiempo. Sin embargo, ¿no es posible que, al observar su vida con una mirada más matizada, encontremos un espejo que refleje las complejidades internas de nuestras propias historias? Por ejemplo, imaginen un músico que interpreta una pieza clásica. Si se centra únicamente en la partitura, corre el riesgo de perder la profundidad emocional y la riqueza interpretativa. Necesita escuchar entre líneas, sentir el pulso de la música, captar las emociones que el compositor quiso transmitir. De la misma forma, al estudiarla, no debemos limitarnos a las interpretaciones tradicionales, sino que debemos escuchar a la María Magdalena que hay detrás de las leyendas, la mujer que palpitó en la historia. Es fundamental, en este proceso, entender que la historia no es una entidad estática. Es un flujo continuo,
una corriente que se transforma con el tiempo, moldeada por las experiencias individuales y las influencias colectivas. Su vida y su significado no pueden ser limitados a una sola dimensión, sino que deben ser apreciados en la multiplicidad de sus expresiones. Contrastando con esto, muchos de nosotros, al enfrentarnos a la historia de María, podemos proyectar nuestras propias creencias y prejuicios sobre su vida. ¿Qué si, en lugar de buscar una imagen idealizada o una víctima, nos centramos en su rol activo, en su fuerza interior? ¿Qué si, en vez de juzgarla, intentamos comprender las motivaciones que la impulsaron, las circunstancias que la rodearon? Otro aspecto crucial reside en la necesidad de desentrañar las posibles influencias sociales y políticas que pudieron influir en la manera en que se percibió a María. Las estructuras de poder, las normas sociales, las ideologías prevalecientes en su tiempo, ¿cómo moldearon su papel y su imagen? Consideren, por ejemplo, cómo las expectativas hacia las mujeres en aquella época podrían haber afectado su comportamiento y sus decisiones. Solo al reconocer estas influencias, podemos apreciar la complejidad de la situación y construir una imagen más precisa de su vida. Finalmente, reconsidere la importancia de la escucha activa. ¿Estamos escuchando realmente a María Magdalena, o solo estamos escuchando lo que esperamos escuchar? ¿Qué si, en lugar de imponer nuestras propias etiquetas, nos abrimos a la posibilidad de que su historia sea un reflejo de la propia complejidad de la existencia humana? Solo así, podemos permitirnos una comprensión más profunda y completa. El camino recorrido hasta aquí nos ha llevado a un punto crucial, un umbral que separa la comprensión superficial de la penetración profunda. Como un río que serpentea a través de valles y montañas, la indagación sobre María Magdalena ha erosionado las piedras de las interpretaciones simplistas, dejando al descubierto la compleja geografía de su historia. Cada fragmento de información, cada perspectiva histórica, ha contribuido a la formación de un mosaico, un tapiz intrincado que revela una imagen más completa, más matizada. Ahora, al mirar hacia atrás, no solo vemos las piezas individuales, sino el patrón que emerge, la estructura que se dibuja a través de la tela del tiempo. De la misma forma que un artista se acerca a un lienzo en blanco, nuestra mirada ha evolucionado, pasando de la observación superficial a la interpretación profunda. Los detalles, antes aislados, se entrelazan, creando una nueva narrativa, una nueva dimensión de comprensión. No se trata de una simple suma de partes, sino de la sinergia de múltiples perspectivas. La búsqueda de la verdad, en última instancia, es un viaje hacia la autorreflexión. Al intentar comprender la vida de María Magdalena, ¿no hemos estado, en cierto modo, examinando nuestros propios sesgos, nuestras propias limitaciones, nuestras propias proyecciones? La figura de María, envuelta en el misterio del tiempo, se transforma en un espejo, reflejando nuestra propia capacidad para la empatía, la comprensión y la búsqueda constante de la verdad. Consideren, por ejemplo, la imagen de un jardín. Las semillas, inicialmente pequeñas e insignificantes, se cultivan con cuidado, se nutren con la lluvia de la investigación histórica y la luz del discernimiento. Con el tiempo, las semillas crecen, sus tallos se entrelazan, creando una frondosa y vibrante vegetación. Y en ese jardín, encontramos no solo flores, sino un terreno fértil para la comprensión, para la reflexión y para el crecimiento personal. Reflecting on this journey so far, el camino que nos queda es un ejercicio de integración, de síntesis de la información que hemos descubierto. No se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de cultivar una postura más compleja, más matizada, más sensible ante la historia y ante la vida misma. Es en este proceso de integración, en este encuentro entre la investigación y la introspección, donde la verdad, en su forma más pura, comienza a florecer. El viaje a través de los siglos, en busca de la verdad tras la figura de María Magdalena, nos ha conducido a un lugar de profunda introspección. No se trata de una simple excavación histórica, sino de un encuentro con la esencia misma de la humanidad, con sus fragilidades, sus contradicciones y su inagotable capacidad para la redención. La imagen de María, envuelta en los velos del tiempo, se transforma en un espejo que refleja nuestra propia búsqueda, nuestra propia necesidad de comprender y de ser comprendidos. Al desentrañar las capas de la historia, no solo hemos descubierto los matices de una vida individual, sino la compleja danza entre la verdad y la percepción. Las interpretaciones, las tradiciones, las ideologías,
todas han dejado su huella en la imagen de María, pero su esencia, su espíritu, permanece inalterable, un faro en la oscuridad, un testimonio de la resistencia del alma humana. Esa búsqueda constante de la verdad, esa disposición a cuestionar las estructuras preestablecidas, es la que nos guía en nuestro propio camino espiritual. Ahora, al concluir este viaje, no nos queda más que la silenciosa certeza de que la verdad no es un destino, sino un camino. Un camino que se forja en la continua exploración, en la escucha atenta, en la valentía de cuestionar lo establecido y en la humildad de reconocer nuestras propias limitaciones. La historia de María Magdalena se convierte, así, en un eco resonante en nuestro interior, un llamado a la autorreflexión, un recordatorio de que la búsqueda de la verdad es un viaje personal, una exploración que se renueva constantemente. La figura de María, a lo largo de los siglos, ha sido un lienzo en blanco sobre el cual se han proyectado las interpretaciones y las visiones de cada época. Pero, más allá de las pinturas, más allá de los relatos, reside un misterio profundo, la esencia de una mujer que, a pesar de las circunstancias, encontró su propia verdad. La clave no está en encontrar la respuesta definitiva, sino en la disposición a seguir preguntándonos, a seguir buscando, a seguir escuchando el eco de nuestra propia alma. El verdadero tesoro no está en las respuestas, sino en el viaje mismo. En la búsqueda, en la exploración, en la disposición a cuestionar y a cuestionarnos. El camino se abre ahora, un sendero infinito hacia la comprensión, hacia el autodescubrimiento, hacia la verdad que nos habita. El verdadero ejercicio comienza ahora. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.